Punto por punto. Voy a platicar con el diputado local por el 6º distrito y líder de los diputados de Morena, del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Morelos, Rafael Reyes. Rafa, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, gracias por estar nuevamente aquí en Punto por Punto. Un gusto saludarte, querido Javier, un saludo para todo el auditorio y gracias por la oportunidad. Hoy una semana bastante activa en el Congreso del Estado, presentando los diputados iniciativas, reformas a leyes, a la Constitución, poco a poco, independiente y paralelamente de la revisión del presupuesto. El Congreso va tomando más forma. Estamos a 2 meses de haber iniciado esta legislatura. Es correcto, Javier. Mira, somos un órgano colegiado. Son 20 hombres y mujeres, 10 y 10 por cierto, que tienen diferentes pensamientos, que ideológicamente, bueno, pues obedecen a otro tipo de pensamientos, por supuesto, y de acciones, de actuar. Por tanto, bueno, pues siempre es complejo estar en un proceso, en un órgano colegiado como este, pero hemos logrado generar las condiciones para que todos nos encontremos en una mesa, sentados, platicando, dialogando y tratando de generar los acuerdos que nos permitan sacar adelante las iniciativas y sobre todo mostrar de cara a la sociedad que no puede haber un poder legislativo confrontado con un poder ejecutivo o propiamente con el poder judicial, y que hoy más que nunca estamos todos obligados a hacer un trabajo concurrente para sacar adelante lo que la gente quiere y aspira. Así hemos sacado las reformas federales, algunas por unanimidad, otras por mayoría, pero se han aprobado absolutamente todas. Lo que ha mandado la gobernadora del estado, que en este caso se arrancó con las modificaciones a la ley orgánica de la administración pública estatal, pudimos también sacarlas adelante sin mayor problema. Y bueno, pues nosotros estamos en esa dinámica de seguir sentados en la mesa, buscando acuerdos, generando consensos y lo más importante, mostrándole a la sociedad por qué el tema de la representación popular debe reivindicarse. Oye, y dándole desde el Congreso pues las herramientas al Ejecutivo, pues para que pueda asumir las responsabilidades que le confirió el electorado el 2 de junio. Claro, mira, nosotros yo creo que arrancamos con el tema del andamiaje institucional, en el momento en que modificamos la ley orgánica de la administración. Ahora lo que sigue, bueno, pues también es importantísimo, sin lugar a dudas, es el paquete económico que le permitirá transitar en lo presupuestal, lo que será el ejercicio de gobierno durante el 2025. Oye, porque además viene un presupuesto histórico de un poco más de 40,000 millones de pesos, y a ustedes como diputados, sobre todo del grupo mayoritario del partido del poder, generar las condiciones para que se puedan cristalizar los anhelos de los morelenses, traducidos en las demandas que hicieron a través del Ejecutivo en el proceso electoral, ya una vez ganado el gobierno del estado. Pues hay que ver todas las áreas. Parecieran muchos 40,000 millones de pesos a la hora de analizar. Me imagino que ustedes también ven de dónde le pueden jalar a la cobija un poco más para no destapar otro lado también y poder cubrir todas las necesidades. Mira, se estiman efectivamente más o menos 40,000 millones de pesos de presupuesto, como bien lo refieres. También tenemos que comentar algo. Nosotros como entidad federativa no podemos seguir solamente apostándole al tema de las participaciones federales. Me parece que es un grave error. De hecho, permíteme ejemplificar con un tema. Hace algunos meses, 2 meses y medio, 3 meses, se anuncia un recorte a las partidas presupuestales en las participaciones que impactarán en ese momento a los estados y pues evidentemente a los municipios. Y eso pues evidentemente simbra el tema presupuestal para sacar adelante los proyectos y los programas tanto de los municipios como propiamente del gobierno del estado. Si además a esto nosotros añadimos, bueno, pues un gobierno de 6 años, que decirlo con toda responsabilidad, fue un gobierno que poco hizo por sacar adelante el tema de la deuda, pero además de muchos de los proyectos sociales, y que entrega, bueno, pues unas cuentas
francamente complicadas en términos económicos, políticos y sociales, pues evidentemente la herencia que recibe la gobernadora del estado es muy compleja y hay que decirlo con toda la claridad del mundo. Y ahora, bueno, pues nosotros necesitamos generar condiciones para recaudar y aspirar a tener más recursos y dejar de vivir solamente de las participaciones, que yo englobaría el tema del presupuesto 2025 en ese sentido, y a mí me parece que tenemos que sacarlo adelante para poder construir una nueva ruta que nos permita tener recursos económicos, pero también verificar en dónde van a estar destinados. Yo aplaudo a la gobernadora del estado cuando dice, bueno, pues quiere hacer de su gobierno el gobierno de austeridad, pero adicionalmente un gobierno que ayude y genere las condiciones para disminuir la brecha de las desigualdades sociales. La mayoría de los recursos, como bien lo ha referido, más del 93% vienen de la federación. De ahí me imagino yo la necesidad que para cumplir demandas de la sociedad se haya tenido que ver cómo se ajustaba el tema de los impuestos. Aunque se asegura que no hay nuevos impuestos, bueno, sí hay algunos, hay algún aumento en otros, pero es necesario. De repente hay decisiones que no gustan, que no son populares, pero que son necesarias. Si es el caso, me imagino, de lo que está viendo el Ejecutivo y el Congreso del Estado, sobre todo en la mayoría de Morena, de que hay que acercarle mayores recursos para que tenga operatividad la administración pública. Mira, yo considero que la gente debe de saber cuáles son las condiciones que prevalecen. Cómo le entregan a la gobernadora del estado, pues el estado como tal, ¿no? Las condiciones que guarda. Si tú revisas en un pastel, digamos, de gráficas, en donde puedes ver con toda claridad el indicador, es absurdo saber que el 80% de los recursos públicos, así fue heredado este gobierno, se destinan a gasto corriente. Y entonces lo primero que tendríamos que entender es qué es lo que se va a destinar a gasto programable. Y es por eso que se requieren más recursos. Se requiere bajar el gasto corriente, pero también se requieren recursos que nos permitan sacar lo que corresponde a la seguridad, la alimentación, la educación, la salud, el empleo. Y ahora un tema que además lo hemos platicado en estos micrófonos, va a ser crucial de atención, que tiene que ver con el asunto del agua potable. De lo contrario, 2025 y hacia adelante, los próximos años, se estarán pasando condiciones sumamente adversas por la falta de agua potable en las temporadas de estiaje. Oye, pero a ver, el tema del presupuesto se tendrá que resolver en estos días, ya va a vencer el plazo para que en el Congreso del Estado se aprueben todo este paquete económico. Algunos empresarios de entrada dijeron, vemos bien el aumento de los impuestos y vemos bien el presupuesto porque Morelos está rezagado, hay que ponernos a la altura de otros estados de la República que van más rápido corriendo que nosotros. Sin embargo, poco a poco como que empezaron a darse cuenta de que iba a impactar en sus empresas, en sus negocios, y ya bueno, mañana se va a tener un debate con ellos respecto a una conversación abierta y pública sobre el presupuesto, sobre el aumento de los impuestos, sobre el ajuste de los impuestos. Morena, ¿qué posición va a asumir en este paquete económico? ¿Se impondrá la mayoría para que se pongan o se queden los impuestos como se plantearon por el Ejecutivo, como se mandó el paquete económico, o habrá posibilidad de algún ajuste, de algún diálogo con el sector productivo? Sin duda una posición de escuchar, de sentarnos a la mesa, de negociar, de generar que el paquete económico se dé en un consenso, y por supuesto nosotros aspiraríamos que ese consenso logre la unanimidad, que hablaría muy bien del Congreso en caso de que nosotros logremos que los 20 diputados, mujeres y hombres, terminen votando en favor del paquete económico. Creo que el diálogo es algo que debe prevalecer una y mil veces, las veces que sea necesario. Y también entender, bueno, pues que están en su justo derecho los empresarios, pues de pedir, se les explique el tema del presupuesto y también, por supuesto, de qué manera va a contribuir el Estado para que en el regreso también ellos se sientan
Claro. cobijados, digamos, por el impuesto que se pueda pagar. Pero puestos para estar en la mesa, para escuchar, para dialogar, para negociar, que además eso debe de ser realmente la política. Yo comenté cuando llegué al Congreso que no se podía uno instalar en una curul, en una posición como diputado local, solo para discutir los temas que conciernen al interés político, sino los temas que verdaderamente conciernen al interés colectivo, lo que la gente quiere y demanda todos los días. Claro, pues el Congreso del Estado siempre ha sido una caja de resonancia y bueno, el paquete se tendrá que revisar, que analizar, que debatir, que aprobar, porque bueno, le espera a Morelos un año 2025 pues de muchos retos, retos en seguridad, retos en temas sociales, económicos, y hoy pues, desde el Congreso del Estado con esta mayoría puede dársele viabilidad al gobierno de la gobernadora Margarita o no, dependiendo de las circunstancias y de acuerdo a cómo se pongan, valga la redundancia, de acuerdo adentro del Congreso del Estado. Yo espero que se logre. Nosotros, al igual que la gobernadora, somos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional y espero, bueno, pues que esto pueda salir adelante. Vamos a discutirlo. Seguramente habrá algunas modificaciones en el tema del presupuesto. Lo que sí te puedo decir es que en la revisión del presupuesto, el tema que corresponde a las obras de infraestructura, a lo que corresponde al combate frontal a la pobreza, en lo que concierne, digamos, a los asuntos que te acabo de comentar, seguridad, salud, alimentación, educación, agua potable, van a ser una realidad que además tenemos todos que incorporarnos a esta dinámica para entender qué es lo que está pasando en el Estado y que el presupuesto verdaderamente obedezca a ese sentimiento social que nos ayuda a resolver muchos de los problemas que se enfrentan. Para terminar, Rafa, platícanos de esta semana, presentaste en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, de la fracción del Verde y de Nueva Alianza una iniciativa para crear un registro estatal de guarda y custodia de menores. ¿Qué significa? ¿Para qué va a ser de utilidad? Seguir protegiendo a las mujeres, seguirnos generando nosotros condiciones de apertura para que en el marco legal no hay una protección a las madres. Te doy solamente una explicación que además lo leí en la tribuna, una historia muy cruda de una persona que acude al Congreso, que nos platica que un buen día se llevaron a su hija y a su hijo de la escuela. El papá no lo regresó, pero entonces fue a pelear la guardia y custodia en otra entidad federativa y le fue otorgada. ¿Por qué? Porque no existe un registro nacional de guardia y custodia. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer un llamado, ¿no? A partir de una iniciativa, pero también a partir de que los otros estados se sumen a este registro nacional de guardia y custodia que evite que al final del camino las madres tengan que vivir un tema tan triste como es el hecho de que le arrebaten a sus hijos, se los lleven a otra entidad federativa y que a partir de influencias o inclusive de temas de corte económico termine quitándoles esas criaturas. Entonces me parece que nosotros vamos a seguir trabajando, como te lo comenté hace un momento. Las iniciativas que presentemos en su gran mayoría tendrán que ver con asuntos de corte social, que obedezcan al interés colectivo y en este caso que obedezcan no solo al interés, sino a la protección también de las mujeres. Rafael, gracias por estar con nosotros. ¿Algún mensaje final? Es un honor, no, hombre, pues mandarles un abrazo y agradecerte mucho. Y desde el Congreso, pues a trabajar de tiempo completo. Necesitamos reivindicar la figura del legislador, que además para nosotros es crucial para seguir avanzando. Necesitamos decirle a la sociedad por qué el tema de la representación popular debe ser importante en la vida democrática del país y del Estado de Morelos. Muchas gracias, muy amable.